Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy día vamos a ver la teoría del Lamarck o lamarckismo y vamos a hacer un repaso general de antes de Darwin, porque hay un antes y un después de Darwin con respecto a la evolución. El objetivo de la clase de hoy es analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando evidencias de la evolución. Ya, a manera de retroalimentar, debemos recordar que la evolución o el evolucionismo es la corriente científica que está encargada de explicar de dónde proviene la biodiversidad de especies, ¿ya? Y para ello, como es una corriente científica, se requiere de evidencias científicas. ¿Y cuáles fueron las evidencias que vimos en la última clase? Fueron las biogeográficas, las embriológicas, las moleculares. Y clases anteriores vimos las paleontológicas y las de anatomía comparada. Vamos a hacer una retroalimentación para que vamos enlazando los temas, ¿ya? Las biogeográficas, la evidencia biogeográfica involucra dos aspectos fundamentales, que es la distribución geográfica y la diversidad de especies, ¿ya? La evidencia embriológica es el estudio de los diversos embriones de las distintas especies y se compara qué estructuras tienen en común y cómo se van transformando a medida que van evolucionando o pasando etapas. Las evidencias moleculares consiste en la comparación de los genes de las diversas especies y cuánta similitud tienen, y por ende, en el fondo, todas estas evidencias que acabo de nombrar mencionan que provenimos de un ancestro en común. Ahí me faltó mencionar la paleontológica, que estudia los registros fósiles y que también compara la similitud entre especies. Más adelante vamos a ver las teorías más importantes de la evolución, que las quiero nombrar, que son la teoría de la selección natural, la teoría sintética de la evolución y la teoría del equilibrio puntual. Hoy día vamos a ver el lamarckismo o transformismo, y mencionarles que esto es muy importante, que el evolucionismo antes de Darwin y después de Darwin, específicamente de Charles Darwin, ¿ya? Porque también está Erasmus. Ya. ¿Qué explicación? Ustedes saben, como ya les había mencionado en los otros videos, los seres humanos siempre han tratado de dar explicación a la biodiversidad de especies, ¿ya? A la similitud, a las diferencias que existen entre las especies. Y para ello vamos a mencionar los más importantes. El primero es Louis Leray. Este señor era como una especie de científico. Recordar que en estos años, en 1700, 1780, no estaba determinada la palabra científico, sino que eran naturalistas, botánicos, estudiaban los animales en base a la observación, ¿ya? Entonces por eso no le llamo científico. Este señor lo que hizo fue mencionar que las especies podían transformarse a lo largo del tiempo, pero debido a factores externos, ¿ya? Eso era lo que decía a grandes rasgos. Después tenemos a Erasmus Darwin, que Erasmus es el abuelo de Charles Darwin, y él apoya la idea de Leclerc. Él apoya la idea, pero él agrega que los individuos, al competir, cuando viven en un mismo ecosistema y compiten, como que el más adaptado, el que tiene más capacidades y logra reproducirse, va a continuar en el ecosistema y por ende va a perpetuar su especie. Y finalmente tenemos a Jean Lamarck. Esta teoría es bastante importante porque marca un inicio de la evolución, y Lamarck plantea la teoría del lamarckismo o transformismo y menciona que los primeros seres vivos se habían formado espontáneamente, pero
a medida que pasa el tiempo se van adaptando al medio según las necesidades. ¿Y cómo él explica su teoría? Con las famosas jirafas de Lamarck, ¿ya? ¿Qué menciona él? Que el uso y desuso de órganos se heredan a la descendencia, y formuló su teoría en base a la herencia de caracteres adquiridos, que se las voy a explicar a continuación. ¿En qué se basa Lamarck? ¿Ya? Dice que las jirafas vienen de sus antecesores, son los antílopes. Si ustedes ven acá en la imagen, los antílopes son como jirafitas más pequeñitas, que si nos fijamos en su cuello es bastante cortito y sus patitas también. Y es porque estos antílopes se alimentaban de las acacias, que es un árbol de tamaño mediano. Entonces ellos se alimentaban de estos árboles de tamaño mediano. ¿Y qué pasó? Que un día inesperado se acabó este recurso. Entonces, ¿qué ocurrió? Según Lamarck, estos antílopes comenzaron a tratar de estirar el cuello, porque ya no quedaban acacios para poder alimentarse. Y se supone que con el paso del tiempo, no es algo que pase de un día para otro, plantea Lamarck, estos antílopes alargaron su cuello y alargaron sus patitas, ¿ya? Y se originó una nueva especie que es la que nosotros conocemos como jirafa. Y menciona que debido al uso de su cuello y de sus patas, generó que se adaptaran al medio y que esta estructura anatómica de la jirafa sufriera un cambio para poder sobrevivir y adaptarse al medio. Y también Lamarck menciona que estos rasgos de su cuello más largo y sus patitas más largas se heredan de generación en generación. Y a esto es lo que se le llama herencia de caracteres adquiridos. Y eso es lo que plantea Lamarck. Eso básicamente con respecto a la teoría de Lamarck. El desafío mental de esta semana es sobre, dice, en 1861 se encontró en Alemania un fósil en piedra caliza de un animal pequeño que vivió hace unos 145 millones de años. Si sus plumas no hubieran quedado pegadas en la piedra caliza, los paleontólogos habrían pensado que se trataba de un reptil. Sin embargo, como tenía plumas, lo consideraron la primera ave y lo llamaron Archaeoponyx, que significa a la antigua. El Archaeoponyx tenía, a diferencia de las aves modernas, garras en sus alas y dientes en su pico, y una disposición de sus dedos parecía a la de los pájaros arborícolas. Estos son pajaritos como de menor tamaño. El pájaro carpintero, por ejemplo, es un tipo de pájaro arborícolas. Ya, entonces, ¿qué plantea acá esto? Lo que plantea es que en el fondo dice que las aves, en un inicio se decía que las aves evolucionaron de los dinosaurios, pero esta evidencia lo que plantea es que en el fondo las aves eran dinosaurios, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen que analizar a partir de ese texto. La primera pregunta dice: ¿te parecen confiables las evidencias que indican que las aves evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios? Fundamenta, a partir de lo que ustedes van a leer, que yo ya se los leí, pero ustedes lo van a leer y lo van a analizar con calma. Y la segunda dice: infiere las ventajas que trajo a algunos dinosaurios desarrollar plumas, ¿ya? Es una actividad bastante sencilla a partir del texto y está relacionada con la evolución y las evidencias. Espero que realicen la actividad con mucha calma. Tienen una semana de plazo para responderla y voy a estar atenta a sus dudas y comentarios. Espero que se encuentren muy bien. Muchos cariños.